Lo tomaron por partes y agarrar un pedazo y leerlo por separado no tiene significado sobre el Apocalipsis. En el sentido de que el Apocalipsis viene generalmente presentado como un texto profético y en realidad podría tratarse de un texto escrito por código para las iglesias nacientes de la actualidad del Apocalipsis, refiriéndose puntualmente a lo que sucedía en ese momento. Les doy un ejemplo. Por eso les digo que ponerse a comentar un pedazo sería verdaderamente un problema. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero ya va más allá de una respuesta. Es un tema, pero muy, muy largo. Muy largo. Este... Preferiría no tocarlo con respecto al apocalipsis. Les pongo un ejemplo para decir. Como ya saben que Apocalipsis se habla del 666, ¿no? El número de la bestia. Que se interpreta de muchísimas maneras. Que podría ser una transposición numérica del griego que hizo Nerón, es decir, el emperador de Roma. Tanto es así, por ejemplo, el mismo pasaje del papiro de Osirinco, que es un papiro más antiguo que ese, de la que deriva del Apocalipsis. 666 no es 666, sino 661, que sería la transposición numérica del nombre griego de Calígula, que es el emperador que reinó antes de Nerón. ¿Cómo decirlo? Era un texto que fue modificado a mano, por ejemplo, cada vez que, como en ese caso, se cambiaba el número y la referencia de su nombre. Por eso es que digo que leer un solo pasaje requeriría que se hiciera toda una introducción similar a la que hizo el Antiguo Testamento. Yo sé que después se habla incluso de una posible tecnología, que se habla de este Jerusalén celestial como una cosa enorme que vendrá y que se llevará a un montón de gente. Entre otras cosas dice, habla un pasaje de los 144.000. En realidad después se olvida de que de repente aparece un escrito que todos estos que se irán serán entre comillas salvados. Es un número que no es cuantificable, que así no es cierto que se salvan solo 144.000, sino que se salvarían muchos más. Pero con el relato del Apocalipsis tendría que hacer una conferencia, así que tenga paciencia. Hay otra pregunta del público, se la están haciendo a Mauro Biglino. Bueno, si están acá todavía habrían que ver quién es el que manda. En el sentido de que, bueno, los que están acá, estos sujetos son poderosos, pero no son omnipotentes. Lo que quiero decir es que aunque hayan diseñado las cosas, la realidad es que no siempre es que lo que uno piensa, sino aquello concreto que se planteó. Ok, o sea, que si estos individuos están acá y están gobernando, más que una reflexión, yo le diría una esperanza. Más que tarde o temprano todo esto se manifieste de alguna manera para dar lugar a un nuevo orden. Pero no el nuevo orden mundial de que se habla tanto en las teorías. Con un nuevo orden quiero decir darle un nuevo rumbo. O que definitivamente aclaren lo que somos verdaderamente. Esto no es una declaración, es solamente mi esperanza. Es decir, que oficialmente se diga qué es lo que somos realmente con respecto a los extraterrestres. ¿Cómo, perdón? Bueno, esperar es una posibilidad. Yo prefiero esperar. Sí. Otra vez hacen una pregunta del público. La primera fue con respecto al apocalipsis. La otra sería con respecto al tema extraterrestre. Ya vamos a saber de qué trata la tercera pregunta con la respuesta que dará Mauro Biglino a continuación. Eclesiastés 3:19. Porque los hombres y los animales tienen toda la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. También tienen el mismo aliento y el hombre no es superior a las bestias. Porque todo es vanidad. No se distingue el hombre de los animales. Verso 18, verso 19. Todos van hacia el mismo lugar. Todos vienen del polvo y todos retoman del polvo. Verso 20. Y ya está. Claro, Maura dice este texto porque, o sea, yo no sé si es verdad o si por el contrario podemos decir también que él escribió esto que no entendía, porque existe el alma, existe la inmortalidad, de eso yo no sé nada. Allá me preguntaron qué es lo que dice la Biblia.
Claro, Mauro habla del Eclesiastés porque se confunde el hecho de que en la antigüedad había alma o la existencia de metafísica en sus creencias y saca la prueba de Eclesiastés para mostrar que en realidad no había metafísica en el Antiguo Testamento. Ahora le preguntan sobre el Gran Edén. Ahora bien, si queremos hacer una distinción, digamos esto, que los adamitas eran una especie particular, genéticamente más pura, porque estaban hechos para ser usados por los Elohim y tenían que estar dentro del Gran Edén. Después, cuando ocurre eso que no debería ocurrir, los Elohim empezaron a temer que los Adán se volvieran más poderosos que ellos y por evitar que tuvieran el acceso a las otras prácticas que estaban reservadas a los Elohim, los expulsaron. Los expulsaron afuera, pero eran sapiens comunes. El sapien es el resultado porque como deriva de aquella translocación robertsoniana, que ya explicamos en otra conferencia, es siempre un producto de ello. Después, dentro del sapien, ellos se fabricaron esta especie particular llamada adamitas, que es la especie a la que se ocupa la Biblia, porque la Biblia no se ocupa de la humanidad, se ocupa de los adamitas, que son un grupo particular, desde el punto de vista genético mucho más puro respecto a los otros, porque temía o tenía mucho más, incluso también porque ellos se podían unir sexualmente con las hembras adámicas, mientras que el sapien siguió por su cuenta. Tanto es así que Caín, cuando asesina a Abel, por lo que es desterrado del clan familiar, dice, pero si me expulsan de acá cualquiera me va a encontrar y me va a matar. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de terminar en medio de los otros que a su punto de vista eran bárbaros, porque ellos eran un grupo mucho más civilizado, porque estaban en contacto con los Elohim. Me explico, los otros eran los sapiens, los normales, que estaban siguiendo la evolución normal. Eran esclavos también, pero no tenían el mismo tratamiento, ni genética ni cultural, digámoslo así, que en cambio sí tenían los adamitas, que era el grupo del cual se ocupa la Biblia. Yo diría que a partir de un cierto momento sí, o sea, en el sentido de que mejor pensemos en algo. Adán y Eva se podrían colocar alrededor del año 4500 a.C., es decir, son muy cercanos a nosotros, Adán y Eva, es decir, los adamitas. Y esto sale de muchos cálculos, ¿ok? Hechos y algunas, a partir de incluso premisas distintas entre 4500 y 4200 a.C. Entonces, cuando estos son expulsados de allí, o sea, este clan, esta tribu, porque no es que era una sola tribu, porque para hacerlos, producir, había varios masculinos y varias femeninas. Cuando estos son expulsados, llevan al exterior. Estamos en el norte de la Mesopotamia, así que después se expande por el territorio. Llevan al exterior todo su conocimiento de antropología y arqueología, que es lo que dicen, que 4000 años antes de Cristo en la Mesopotamia aparece, sin ninguna historia precedente, una civilización completamente formada, o sea, Sumeria apenas aparece en la historia. Ya conocen la escritura, el arte de la construcción, la agricultura, la astronomía, la matemática, la escritura. Ahora bien, tenemos un texto en el que se dice que un grupo cultural avanzado es expulsado del Gran Edén, que significa jardín cerrado protegido, o sea, era el laboratorio en el que se podía entrar. Después llaman a ese lugar la Mesopotamia. La arqueología dice que ahí, de la nada, aparece una civilización que ya estaba completamente formada. Si ponemos juntas las dos cosas, queda que los Adán y que los sumerios son los sumerios. Adán son los sumerios, fueron los expulsados de ahí. Ellos pusieron a vivir en la Mesopotamia y de improviso aparece esta civilización, que teóricamente podrían ser ellos. Ahora bien, cuando Eva hace lo que no tenía que hacer, es decir, cuando al parecer se unió sexualmente con un Elohim de quien habría sido engendrado Caín, el jefe de ese Elohim dice, de hecho, después ella se unió con Adán y nace Abel. Según el Génesis, el jefe de los Elohim dice que habrá siempre enemistad entre la estirpe de esta serpiente, entre el linaje de Elohim y el linaje de la serpiente. Al parecer ahí se identifican dos descendencias, dos linajes. Una es la que digamos cainita, que deriva de la unión sexual entre Eva y en algunos rabinos describen que Eva podría haber sido violada.
o sea que fue obligada, digamos, a tener relaciones sexuales. Y por el otro lado estaría la descendencia adamítica, que sería la pura, es decir, la que viene directamente de Adán y Eva, digámoslo así. Es decir, de estos dos individuos que compartían ese patrimonio genético. O sea que ahí se está haciendo la distinción entre estos dos linajes para ser de enemistad, o a que en el futuro habrá enemistad. Después de lo cual la Biblia explica y empieza a confundir todo, en el sentido de que cuando se habla de los dos linajes confunde incluso los nombres, por lo cual se vuelve dificilísimo. En el sentido de que dan nombres iguales, en nombres similares en distintos linajes. Por lo mismo se vuelve dificilísimo identificarlos. Después, como vivían en el mismo territorio, es posible incluso pensar que en cierto punto se entremezclaron, se hayan reunido de nuevo a través de la unión, a través de la fusión, porque en realidad vivían todos ahí, en el territorio de las Mesopotamia. Pero ahí son identificados efectivamente dos estirpes precisas, lo que hace pensar, por cierto, que hay un linaje que deriva de esta serpiente, que sería este que, digamos, tentó a Eva, por decirlo de alguna manera. El que tuvo relaciones sexuales con ella, y serpiente en hebreo significa nahash, la palabra. Significa ese que tiene el conocimiento, que tiene la facultad incluso de prever las consecuencias de sus acciones. Es decir, que era alguien que hizo algo intencionalmente para desafiar al jefe del Gan Edén, que no sería que esto ocurriera. Por eso es que después se aparece esta rivalidad entre los dos linajes. Tanto es así que Adán y Eva, ahora bien, Caín asesina a Abel, entre otras cosas. En la Biblia está escrito: Abel le ofreció a los Elohim carne y cordero, y Caín les ofreció el producto de la tierra. Y está escrito que los Elohim vieron con agrado el regalo de Abel y que les disgustó el regalo de Caín. Ahora bien, si juntamos todo esto con lo que decía antes, que ellos los Elohim amaban porque lo necesitaban, el humo producido al quemar la grasa humana o animal, se entiende el por qué prefirieron el regalo de Abel, porque Abel les quemaba la grasa y Caín les quemaba pepinos, al cual a ellos no les iba ni les venía. Así que también se puede dar en ese tipo de sentido la explicación. Y como había esta rivalidad entre ellos, Caín asesina a Abel. Después Adán y Eva se unen nuevamente. Y también ahí, analizando bien lo que está escrito en la Biblia, se dice que Adán tiene otro hijo que es su imagen y semejanza, y así que en realidad se podría de hecho pensar en otro caso de clonación, hecha artificialmente para tener de nuevo individuos iguales. Todo esto si analizamos literalmente eso que está escrito, obviamente. Así que tienen otro hijo, digámoslo así, que se llama Set. Set tiene un hijo que se llama Enos, y la Biblia dice que en los tiempos de Enos se comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Génesis 4, 25, 26. En los tiempos de Enos. Lo que quiere decir que en los tiempos de Adán y Eva, Caín, Abel, etc., el nombre de Yahweh no existía. Y esto es explicable, en el sentido de que el momento en el que aparece Yahweh era un militar. Él, con los, digamos así, con los ingenieros genetistas, no tenían nada que ver. Entonces, sobre ese linaje se construye, él llega y después va a hacer todo lo que tenía que hacer, porque él ahí no tenía nada que ver. Porque Yahvé era un militar, no un genetista. Tanto es así que la Biblia dice que recién en los tiempos de Enos se empezó a hablar de él, a conocer su nombre. Antes de eso no se conocía.